Dejé a mi esposo en el aeropuerto, pensando que era solo otro viaje de negocios. Pero justo cuando estaba a punto de irme, mi hijo de 6 años apretó mi mano con fuerza y susurró: «Mamá, no regreses a casa. Esta mañana escuché a papá planeando algo muy malo contra nosotros. Por favor, créeme esta vez». Le creí y nos escondimos. Y lo que vi después me hizo entrar en pánico. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde donde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Las luces fluorescentes del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta me lastimaban los ojos aquella noche de jueves. Estaba cansada. Ese tipo de cansancio que viene desde lo más profundo. Ya sabes, no es solo sueño. Es un agotamiento del alma que había estado arrastrando durante meses sin entender realmente por qué. Mi esposo, Wasi, estaba a mi lado con esa sonrisa perfecta que siempre lucía en público. Traje gris a medida impecable, maletín de cuero en mano, el costoso colonia que le regalé para su último cumpleaños flotando en el aire. Para cualquiera en esa terminal, éramos la definición de la excelencia negra. La pareja de poder. Él, el ejecutivo exitoso, yo, la esposa dedicada, despidiéndolo antes de un importante viaje de negocios a Chicago. Si tan solo supieran. A mi lado, su manita sudorosa sujetando la mía con firmeza. Estaba Kenzo, mi hijo de 6 años. Mi mundo entero. Estaba demasiado quieto esa noche, más callado de lo habitual. Y ten en cuenta, Kenzo siempre ha sido un niño observador, uno de esos niños que prefiere mirar a participar. Pero esa noche, había algo diferente en sus ojos, un miedo que no podía nombrar. «Esta reunión en Chicago es crucial, nena», dijo Wasi, atrayéndome para un abrazo calculado. Todo en él era calculado. Simplemente aún no lo sabía. 3 días máximo y estaré de vuelta. Tú cuida el fuerte aquí, ¿verdad? Cuidar el fuerte, como si mi vida fuera solo eso, mantener todo unido mientras él construía su imperio. Pero sonreí. Sonreí como siempre lo hacía porque eso era lo que se esperaba de mí. Por supuesto, estaremos bien. Respondí, sintiendo que Kenzo apretaba mi mano aún más fuerte. Wasi se agachó frente a nuestro hijo. Colocó ambas manos sobre los hombros de Kenzo de esa forma en que siempre lo hacía cuando quería. Lucir como el padre perfecto. Y tú, hombrecito, cuida de mamá por mí. Muy bien. Kenzo no respondió. Solo asintió, sus ojos fijos en el rostro de su padre. Esa mirada. Era como si estuviera memorizando cada detalle, cada rasgo, como si estuviera viendo a Wasi por última vez. Debería haberlo notado. Debería haber sentido que algo andaba mal justo en ese momento. Pero nunca notamos las señales cuando vienen de las personas que amamos, ¿verdad? Creemos que conocemos a la persona. Que después de 8 años de matrimonio, nada puede sorprendernos. Qué ingenua fui. Wasi besó la frente de Kenzo, luego la mía. Los amo a ambos. Nos vimos pronto. Y luego se dio la vuelta, agarró su equipaje de mano y caminó hacia el puesto de control de la TSA. Kenzo y yo nos quedamos allí, congelados en medio de esa multitud de despedidas y reencuentros, viéndolo desaparecer. Cuando finalmente ya no pude ver a Wasi, respiré hondo. Vamos, cariño. Vamos a casa. Mi voz salió cansada. Solo quería regresar a nuestra casa en Buckhead, quitarme estos incómodos tacones que me había puesto para interpretar el papel, y tal vez ver algo en la televisión hasta que el sueño me venciera. Comenzamos a caminar por el largo corredor del aeropuerto, nuestros pasos haciendo eco en el piso pulido. Kenzo estaba aún más callado ahora, y podía sentir la tensión en su pequeño cuerpo a través de la mano que sujetaba la mía. ¿Todo bien, cariño? Estás muy callado hoy. No respondió de inmediato. Seguimos caminando, pasando por las tiendas cerradas. Los monitores de vuelo, la gente apresurándose con maletas con ruedas. Solo cuando nos acercamos a la salida, cuando las puertas de vidrio automáticas ya estaban a la vista, se detuvo. Se detuvo tan abruptamente que casi me tropiezo. Kenzo, ¿qué pasa? Fue entonces cuando me miró. Y Dios, nunca olvidaré esa mirada. Era puro terror. El tipo de miedo que un niño de 6 años ni siquiera debería saber que existe. Mamá, susurró, con la voz temblando. No podemos regresar a casa. Mi corazón dio un vuelco extraño en mi pecho. Me agaché frente a él, sujetando sus bracitos. ¿Qué quieres decir, bebé? Por supuesto que vamos a casa. Es tarde. Necesitas dormir, ¿no? Su voz salió más fuerte, desesperada. Algunas personas voltearon a mirarnos. Tragó saliva con fuerza y continuó, ahora en un susurro urgente, mamá, por favor. No podemos regresar. Créeme esta vez, por favor. Esta vez. Esas 2 palabras dolieron porque era verdad. Hace semanas, Kenzo me había dicho que vio un auto extraño estacionado frente a nuestra casa. El mismo auto, 3 noches seguidas.
Le dije que era una coincidencia. Días después, juró que escuchó a papá hablando en voz baja en su oficina en casa sobre resolver el problema de una vez por todas. Le dije que eran cosas de negocios, que no debería escuchar las conversaciones de adultos. No le creí. Y ahora me suplicaba, con lágrimas empezando a formarse en esos profundos ojos marrones. Esta vez te creo, Kenzo. Explícame qué está pasando. Mi voz salió más firme de lo que me sentía por dentro. Miró a su alrededor como si temiera que alguien pudiera escucharlo. Luego me jaló del brazo, haciéndome inclinarme aún más hacia él y susurró en mi oído: esta mañana, muy temprano, me desperté antes que todos. Fui a buscar agua y escuché a papá en su oficina. Estaba al teléfono. Mamá dijo que esta noche cuando estuviéramos durmiendo, algo malo iba a pasar. Que él necesitaba estar lejos cuando sucediera. Que nosotros ya no estorbaríamos en su camino. Mi sangre se heló. Kenzo, ¿estás seguro? ¿Estás seguro de lo que escuchaste? Asenció desesperadamente. Dijo que había personas que se encargarían de ello. Dijo que finalmente sería libre. Mamá, su voz, no era la voz de papá. Era diferente. Adoradora. Mi primer instinto fue negarlo. Decir que era su imaginación, que había entendido mal, que Wasi nunca. Pero luego recordé cosas. Pequeñas cosas que había ignorado. Wasi aumentando su póliza de seguro de vida hace 3 meses, diciendo que era solo una precaución para la riqueza generacional. Wasi insistiendo en que yo pusiera todo, la casa en Buckhead, el auto, incluso nuestra cuenta de ahorros conjunta, únicamente a su nombre. Ayuda con los impuestos, nena. Wasi enfadándose. Cuando mencioné que quería volver a trabajar. No es necesario, Ajira. Yo me encargo de todo. Las llamadas extrañas que contestaba encerrado en su oficina. Los viajes cada vez más frecuentes y esa conversación que accidentalmente escuché hace 2 semanas cuando creí que estaba dormido. Estaba murmurando por teléfono: sí, sé el riesgo, pero no hay otra manera. Tiene que parecer accidental. En ese momento, me convencí a mí misma de que era algo del trabajo, de alguna inversión. Riesgosa. Pero, ¿y si no lo era? Miré a Kenzo, a esa cara aterrada, las lágrimas rodando, las manos temblorosas, y tomé la decisión más importante de mi vida. Está bien, hijo, te creo. El alivio que inundó su rostro fue instantáneo pero efímero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Buena pregunta. Mi cerebro iba a 1000 por hora. Si Kenzo tenía razón, y cada célula de mi cuerpo estaba empezando a gritar que sí, regresar a casa era una sentencia de muerte. ¿Pero a dónde ir? ¿A la casa de quién? Todos nuestros amigos también eran amigos de Wasi, parte del mismo círculo social. Mi familia vivía en Carolina del Norte. ¿Y si yo estaba equivocada, si todo era un terrible malentendido? ¿Pero y si no lo era? Vamos al auto, decidí. Pero no vamos a entrar a la casa. Vamos a observar desde lejos solo para estar seguros. ¿Bien? Kenzo asintió. Tomé su mano nuevamente y caminamos hacia el estacionamiento. Mi corazón latía tan fuerte que podía escuchar la sangre pulsando en mis oídos. Cada paso pesaba como una tonelada. El aire fresco de la noche me golpeó al salir. El estacionamiento estaba tenuemente iluminado con solo unos pocos autos dispersos. El nuestro estaba en una esquina, una SUV plateada que Wasi había insistido en comprar el año pasado. Un auto seguro para mi familia, había dicho. Seguro. Qué broma tan amarga. Entramos. Abroché a Kenzo, luego a mí. Mis manos temblaban tan mal que me tomó 3 intentos arrancar el motor. Mamá. La voz de Kenzo era pequeña en el asiento trasero. Sí, bebé. Gracias por creerme. Miré por el espejo retrovisor. Estaba acurrucado en el asiento, abrazando la mochila de dinosaurio que llevaba a todas partes. Siempre voy a creerte, hijo. Siempre. Y en ese momento, me di cuenta de que debería haber dicho eso antes. Debería haberlo escuchado desde el principio. Kendio en silencio. No fui directamente a nuestra entrada. En cambio, tomé una ruta trasera por el vecindario, encontrando un lugar en una calle paralela que ofrecía una vista de nuestra casa a través de los árboles sin que fuéramos fácilmente vistos. Estacioné en un lugar oscuro entre 2 grandes robles. Desde allí, podíamos ver nuestro hogar. Todo parecía normal. Las luces de la calle iluminaban la acera, nuestro césped bien cuidado, el porche donde Wasi y yo tomábamos café los domingos. La ventana de la habitación de Kenzo con las cortinas de superhéroes que él había elegido. Hogar. O al menos eso era lo que yo pensaba que era. Apagué el motor y las luces. Oscuridad total. Silencio total excepto por nuestra respiración. Y ahora esperamos, susurré. Kenzo no dijo nada. Solo siguió mirando por la ventana, los ojos fijos en la casa. Y así esperamos, sin saber que en menos de 1 hora, todo lo que creía saber sobre mi vida se vendría abajo.
El reloj del tablero marcaba las 10:17 de la noche cuando empecé a cuestionar si no estaba siendo completamente ridícula. Allí escondida en una calle oscura con mi hijo de 6 años, espiando mi propia casa como si estuviéramos en una mala película. ¿Qué clase de madre hace esto? ¿Qué clase de esposa sospecha de su propio esposo? ¿De qué exactamente? Ni siquiera podía formar el pensamiento completo en mi cabeza. Era demasiado absurdo. Wasi nunca levantó una mano contra mí, nunca le gritó a Kenzo. Era un padre present, un proveedor. ¿Pero era un esposo amoroso? La pregunta surgió de la nada y me tomó por sorpresa. ¿Cuándo fue la última vez que me miró con afecto genuino? ¿Cuándo me preguntó cómo estuvo mi día y realmente quiso escuchar la respuesta? ¿Cuándo me tocó sin que fuera mecánico, automático? ¿Cuándo fue la última vez que me sentí amada y no solo mantenida? Mamá, mira. La voz de Kenzo me sacó de mis pensamientos. Mi corazón se aceleró. ¿Qué? ¿Qué viste? Ese auto. Seguí la dirección de su dedo. Un vehículo estaba doblando hacia nuestra calle. Pero no era cualquier auto. Era una furgoneta oscura. Sin logotipos, sin placa delantera visible. Las ventanas estaban tan polarizadas que era imposible ver quién estaba dentro. La furgoneta redujo la velocidad al pasar por las casas, demasiado lento para ser alguien que solo pasaba. Era como si estuviera cazando. Mi respiración se cortó en la garganta cuando la furgoneta se detuvo exactamente frente a nuestra casa. No puede ser, susurré. No puede. Pero lo era. Las dos puertas delanteras se abrieron. 2 hombres salieron. Incluso a distancia, incluso con la mala iluminación, se podía ver que no eran técnicos ni repartidores ni nada normal. Vestían ropa oscura, con sudaderas con capucha, y la forma en que se movían era furtiva, calculada. Se quedaron parados un momento frente a la puerta de nuestra entrada, mirando alrededor. Mi instinto fue gritar, llamar al 911, hacer algo, pero estaba paralizada, observando como si fuera una pesadilla de la que no podía despertar. Uno de ellos, el más alto, metió la mano en su bolsillo. Esperaba que sacara una palanca, alguna herramienta para forzar la entrada. Eso sería un robo. Podría lidiar con un robo. Podría llamar a la policía, presentar un reporte, seguir adelante. Pero lo que sacó de su bolsillo hizo que mi mundo se derrumbara. Una llave. Tenía una llave de nuestra casa. Mamá. La voz de Kenzo tembló. ¿Cómo tienen una llave? No pude responder. Estaba demasiado ocupada intentando no vomitar. El hombre abrió la puerta principal como si fuera el dueño del lugar. Sin forzar, sin romper, simplemente la abrió con llave. Solo 3 personas tenían una llave de nuestra casa. Yo, Wasi, y la llave de repuesto que estaba en su oficina en casa, dentro del cajón del escritorio que siempre estaba cerrado con llave. Los 2 hombres entraron a mi hogar, a la casa donde dormí ayer, donde hice sémola y huevos para Kenzo esta mañana, donde me sentía segura. No encendieron las luces. Podía ver los haces de linternas bailando detrás de las cortinas. Estaban buscando algo. O peor, estaban preparando algo. No sé cuánto tiempo estuve sentada allí, congelada, observando. Podrían haber sido 5 minutos o 50. El tiempo había perdido significado. Todo lo que existía era esa visión. 2 extraños dentro de mi casa con llaves que solo mi esposo pudo haberles dado. Entonces lo olí. Al principio pensé que lo estaba imaginando, pero se hizo más fuerte. Un olor químico, penetrante, gasolina. Mamá, ¿qué es ese olor?, preguntó Kenzo. Y fue entonces cuando vi el humo. Comenzó pequeño, solo un fino hilo saliendo de la ventana de la sala, luego otro de la ventana de la cocina. Y luego vi el resplandor. Ese resplandor naranja siniestro que solo puede significar una cosa. Fuego. No. Salí del auto sin pensar. No. 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 La mano de Kenzo me jaló hacia atrás. Mamá, no. No puedes ir allí. Tenía razón. Lo sabía. Pero era mi casa. Mis cosas. Las fotos de cuando nació Kenzo. Mi vestido de novia guardado en el armario. Los dibujos que Kenzo hizo que pegué en el refrigerador. La colcha que mi abuela cosió antes de morir. Todo ardiendo. Las llamas crecieron rápido. Aterradoramente rápido. En cuestión de minutos, la sala estaba totalmente envuelta. El fuego lamía las paredes, rompía las ventanas, trepaba al segundo piso donde estaba la habitación de Kenzo. Fue entonces cuando comenzó la sirena. Alguien debió haber visto el humo y llamó a los bomberos. La furgoneta oscura se alejó a toda velocidad, luces apagadas, desapareciendo en la esquina segundos antes de que apareciera el primer camión de bomberos. Temblaba tan fuerte que apenas podía mantenerme en pie. Kenzo me abrazaba por detrás, su carita enterrada en mi espalda, sollozando. Kenzo tenía razón, murmuré. Tenías razón, bebé. Tenías razón. Si hubiéramos ido a casa, si no le hubiera creído,
estaríamos dentro allí ahora mismo, durmiendo, sin saber. Y esos hombres habrían. No pude completar el pensamiento. Mis piernas cedieron y caí de rodillas justo allí en medio de la calle oscura, viendo mi vida convertirse en cenizas. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Con manos temblorosas, lo tomé. Era un mensaje de texto de Wasi. Hola Nina, acabo de aterrizar. Espero que tú y Kenzo estén durmiendo bien. Los amo. Nos vimos pronto. Leí el mensaje 1, 2, 3 veces. Cada palabra era un cuchillo. Cada emoji de corazón era veneno. Él sabía. Por supuesto que sabía. Estaba en otro estado construyendo su coartada perfecta mientras contrataba gente para matarnos, para quemarnos vivos mientras dormíamos. Y luego volvería como el esposo devastado, el padre en duelo. Lloraría en el funeral, recibiría condolencias, y se quedaría con todo, el seguro de vida, el terreno, las cuentas bancarias. Eso fue lo que Kenzo lo escuchó decir por teléfono. Finalmente voy a ser libre. Libre de mí. Libre de su hijo. La náusea llegó con fuerza. Me di la vuelta y vomité justo allí en la acera. Todo lo que tenía en el estómago salió junto con cualquier ilusión que aún tuviera sobre mi matrimonio. Cuando finalmente pude parar, me sequé la boca con la manga y miré a Kenzo. Estaba sentado en la acera, abrazando sus rodillas, viendo arder la casa. Las lágrimas rodaban por su rostro, pero ya no sollozaba. Solo estaba mirando. Un niño de 6 años no debería tener esa expresión, esa terrible comprensión prematura de que las personas que deberían amarte pueden querer lastimarte. Me senté a su lado y lo atraje hacia un abrazo fuerte. Lo siento, susurré en su cabello. Lo siento por no creerte antes. Lo siento por todo. Se aferró a mí como si yo fuera lo único sólido en un mundo que se había vuelto del revés. Y tal vez lo era. ¿Qué vamos a hacer ahora, mamá? Esa era la pregunta del $1.000.000, ¿no? ¿Qué haces cuando descubres que el hombre que prometió amarte y protegerte en realidad te quiere muerta? No podíamos ir a casa. Un hogar ni siquiera existía ya. No podíamos ir a la policía. Wasi tenía una coartada irrefutable, y solo estaban yo y la palabra de un niño de 6 años contra la suya. No podíamos ir con amigos o familiares. Todos pensarían que estaba loca, en shock por el incendio, inventando cosas. Wasi estaba libre, volando de regreso en ese preciso momento, probablemente practicando la expresión de shock y tristeza que usaría cuando descubriera la tragedia. Necesitábamos ayuda. Ayuda de alguien que Wasi no conociera, alguien que pudiera entender, alguien que supiera lidiar ¿con qué? Intento de asesinato, conspiración. Fue entonces cuando recordé a mi papá. El abuelo Langston, antes de fallecer hace 2 años, me había dado una tarjeta. Fue en un día difícil justo después de su diagnóstico de cáncer. Me llamó a su habitación de hospital, tomó mi mano y dijo, Ajira, no confío en ese esposo tuyo. Nunca lo he hecho. Si algún día necesitas ayuda, ayuda de verdad, busca a esta persona. La tarjeta tenía un nombre. Sunaira Afor, abogada, y un número de teléfono. En ese momento, me ofendí. ¿Cómo podía mi papá no confiar en Wasi, que era tan atento con él, que lo visitaba en el hospital, que pagaba por los mejores médicos? Pero ahora entendía. Mi padre vio algo que yo me negaba a ver, y me dejó una salida. Tomé mi teléfono nuevamente. La batería estaba al 23%. Necesitaba tomar una decisión rápido. Kenzo, ¿recuerdas esa tarjeta que me dio el abuelo? ¿La que guardé en mi billetera? Asintió. Voy a llamar a la persona que está en ella. Ella nos va a ayudar. Al menos eso esperaba. Con dedos temblorosos, marqué el número. Trace Timbers, 4. Estaba pasando al buzón de voz cuando una voz femenina, ronca pero firme, respondió, hola, habla la abogada Akefer. Abogada, señora Afor, mi nombre es Ajira. Ira Vance. Usted no me conoce, pero mi padre. Mi padre era Langston Vance. Él me dio su número. Yo, necesito ayuda. Urgent. Hubo una pausa. Luego, Ajira. Langston me habló de ti. ¿Dónde estás? Mi casa acaba de incendiarse. Estoy en la calle con mi hijo y mi esposo intentó matarnos. Otra pausa más larga. Cuando habló de nuevo, su voz era diferente, más urgente. ¿Estás a salvo en este momento? ¿Puedes conducir? Sí. Entonces anota esta dirección. La oficina de la abogada Sunaira estaba en un viejo edificio de ladrillos en el distrito de Sweet Auburn. El tipo de lugar que pasa sin notar. No tenía un letrero llamativo, solo una pequeña placa descolorida. Z4, asesoría legal. Casi era medianoche cuando estacioné frente a ella. La calle estaba desierta. Solo unas pocas luces de la calle funcionaban. Kenzo se había quedado dormido en el asiento trasero durante el viaje, exhausto de llorar. Tuve que cargarlo.
Antes de tocar el timbre, la puerta se abrió. Una mujer estaba allí. Debía tener unos 60 años, mechones grises recogidos en un moño, gafas de lectura colgando de una cadena. Llevaba una blusa simple y jeans como si la hubieran despertado, pero sus ojos estaban alerta, analizando cada detalle de mí y de Kenzo. Ajira, sí, entra rápido. Obedecí. Cerró la puerta detrás de nosotros con 3 cerrojos diferentes. La oficina olía a libros viejos y café fuerte. Había pilas de archivos por todas partes. Armarios antiguos, una mesa llena de papeles. Pon al niño en el sofá de allá, instruyó. Hay una manta en la silla. Acosté a Kenzo con cuidado. Lo cubrí. Siguió durmiendo, su rostro aún marcado por las lágrimas. ¿Café?, ofreció. Iba a negarme, pero ya estaba sirviendo 2 tazas. Me alcanzó una y señaló la silla frente a su escritorio. Siéntate y cuéntame todo desde el principio. No omites nada. Y se lo conté. Le conté sobre el viaje de Wasi, sobre el susurro de Kenzo en el aeropuerto, sobre la decisión de escondernos y vigilar la casa, los hombres con las llaves, el incendio. El mensaje de texto de Wasi fingiendo preocupación mientras sabía que deberíamos estar muertos. La abogada Zunaira no me interrumpió ni una vez. Solo escuchó, los dedos entrelazados bajo su barbilla, los ojos fijos en mí. Cuando terminé, permaneció en silencio por un largo momento. Tu padre me pidió que te cuidara si algo así sucedía. Dijo finalmente. Langston era un hombre muy inteligente. Notó cosas sobre tu esposo que tú no querías ver. Eso dolió, pero era verdad. Él sabía. Sabía que Wasi era capaz de esto. Sospechaba que Wasi no era quien aparentaba ser. Que se casó contigo por acceso, que era peligroso. Tomó un sorbo de café. Langston me dejó algunas cosas. Documentos, información sobre ti y sobre Wasi. Pensé que nunca necesitaría usarlos, pero... Se levantó y fue a un armario con llave. Sacó una carpeta gruesa y regresó, colocándola sobre la mesa entre nosotras. Tu padre contrató a un investigador privado hace 3 años, discretamente, para revisar los negocios de Wasi. Mi corazón se encogió. ¿Y qué encontraron? Deudas. Muchas deudas, principalmente de apuestas. Tu esposo tiene un problema serio, Ajira. Le debe a prestamistas, a casinos clandestinos. Gente muy peligrosa. Abrió la carpeta mostrando estados de cuenta bancarios, fotos, informes. Sus negocios han estado en quiebra durante 2 años. Ha estado usando el dinero de la herencia que tu madre te dejó para tapar los agujeros, pero eso casi se ha acabado. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. La herencia de mi madre. 150,000 pesos que me dejó, que puse en una cuenta conjunta porque estábamos casados. Lo mío es tuyo, nena. Él se lo gastó todo, hasta el último centavo. Volteó una página. Y ahora los prestamistas están cobrando con intereses. Wasi debe casi $500,000. Gente como esa no negocia. ¿O pago? No necesitó terminar la oración. Pero yo no tengo ese dinero. Nosotros no lo tenemos. Entonces, ¿por qué el seguro de vida?, preguntó simplemente. Tienes una póliza de seguro de vida por 2.5 millones de pesos, ¿verdad? Tu padre insistió en eso cuando te casaste. ¿Recuerdas? Dijo que era importante para protegerte a ti y a cualquier futuro nieto. Lo recordé. Recordé que Wasi pensó que era excesivo en ese momento, pero lo aceptó. Nunca lo cuestioné. Nunca lo pensé. ¿Y si yo moría en un accidente?, continué el razonamiento, sintiendo la bilis subir por mi garganta. Wasi recibiría los 2.5 millones, pagaría las deudas y sería libre. Exactamente. La abogada Zunaira cerró la carpeta. Y un incendio es el tipo perfecto de accidente. Difícil de probar como incendio provocado si se hace bien. Difficile de rastrear. Y él tiene la coartada perfecta. Estaba en otro estado cuando sucedió. Pero yo no morí. Y Kenzo tampoco. Y él aún no lo sabe. La forma en que lo dijo hizo que algo hiciera clic en mi cabeza. Está sugiriendo que dejemos que él piense que el plan funcionó, por ahora. Se inclinó hacia adelante. Ajira, si te presentas ahora, será su palabra contra la tuya. Tienes pruebas, testigos, algo más que la historia de un niño de 6 años que pudo haber malentendido una conversación. No tenía nada. Solo la certeza en mi corazón y el miedo en los ojos de mi hijo. Pero, ¿y los hombres que quemaron la casa? ¿No investigará la policía? Lo harán. Y sin pistas, podrían concluir que fue un accidente. Cableado defectuoso, fuga de gas, cualquier cosa. Esos hombres son profesionales, Ajira. No dejan rastros. Suspiró. Wasi planeó esto muy bien. El único defecto en su plan fue que Kenzo escuchó y que tú le creíste. Miré a mi hijo durmiendo en el sofá. Tan pequeño, tan inocente, y sin embargo había salvado nuestras vidas. Entonces, ¿qué hago?
No puedo simplemente desaparecer. Mi identificación, mis tarjetas, todo se quemó en la casa. No tengo dinero. No tengo a dónde ir. Me tienes a mí, dijo la abogada Zunaira. Y tienes algo que Wasi no sabe que tienes. ¿Qué? Sonrió. Una sonrisa fría que me hizo ver por qué mi padre confiaba en ella. La verdad. Y tiempo para probarla. Wasi regresará mañana. Finjaira estar devastado. Montará un espectáculo para la policía y los vecinos. Buscará los cuerpos, y cuando no los encuentre, sabrá que algo salió mal. Sí, pero para entonces, ya estaremos 10 pasos adelante. No entendí completamente qué quería decir. Pero estaba demasiado exhausta para cuestionar, demasiado exhausta para pensar. Apenas podía mantener los ojos abiertos. Tú y el niño se quedarán aquí esta noche, decidió. Hay un pequeño cuarto atrás. No es el RIS, pero tiene una cama. Mañana planearemos los próximos pasos. Abogada Zunaira, ¿por qué está haciendo esto? ¿Por qué ayudar tanto? Se quedó callada por un momento, mirando un punto más allá de mí, perdida en algún recuerdo. Langston salvó mi vida una vez, hace mucho tiempo, cuando mi propio esposo intentó matarme. Volvió su mirada hacia mí. Sé exactamente lo que estás sintiendo ahora mismo, Ajira. El shock, la traición, el miedo, y le prometí a tu padre que si me necesitabas, yo estaría aquí. Es una deuda que tengo el placer de saldar. Tragué las lágrimas que amenazaban con caer. Gracias. No me des las gracias aún. El juego acaba de comenzar. Dormí quizás 3 horas, pero parecieron 3 minutos. Me desperté con Kenzo sacudiéndome, asustado, preguntando dónde estábamos. Me tomó unos segundos recordar, y cuando lo hice, la realidad se me vino encima como un balde de agua helada. Mi esposo intentó matarme. No importaba cuántas veces repitiera eso en mi cabeza. Aún parecía irreal, surrealista, como una pesadilla de la que iba a despertar en cualquier momento. Pero no lo era. Y las noticias de la mañana lo demostraron. La abogada Zunaira tocó a la puerta del pequeño cuarto a las 7 de la mañana. Enciende la televisión, Canal 2. Allí estaba. Noticia de última hora: incendio masivo destruye casa de lujo en Buckhead. Paradero de la familia desconocido. Mostraron la casa, o lo que quedaba de ella. Solo paredes ennegrecidas y escombros humeantes. Los bomberos aún trabajaban, cribando los escombros. Y luego mostraron a él. Wasi bajándose de un Uber en medio del caos con una expresión que reconocí, la que usaba cuando ensayaba discursos importantes frente al espejo. Preocupación calculada, horror medido. Mi esposa, mi hijo, por el amor de Dios, que alguien me diga que no estaban allí adentro. Gritaba a la cámara, a los oficiales de policía, a cualquiera que escuchara. Laura Portera explicaba que él viajaba por negocios, acababa de aterrizar y había venido directo a la escena. Un esposo desesperado buscando a su familia desaparecida, narraba con esa voz seria de presentadora de noticias. Sentía a Kenzo encogerse a mi lado. Él está mintiendo, susurró mi hijo. Está fingiendo que le importa. Y lo estaba. Podías verlo si mirabas de cerca. La forma en que verificaba los ángulos de la cámara antes de derrumbarse en llanto. Como sus ojos estaban secos, incluso con las manos cubriendo su rostro. ¿Cómo le preguntaba al jefe de bomberos, ¿ya encontraron los cuerpos? Con una urgencia que no era de alguien aferrándose a la esperanza, sino de alguien necesitando confirmación. Quería asegurarse de que estuviéramos muertos. La abogada Zunaira apagó la televisión. Buscará los cuerpos todo el día. Cuando no los encuentre, empezará a sospechar. Tenemos quizás 24 horas antes de que se dé cuenta de que escapaste. Y luego entrará en pánico. Y la gente en pánico comete errores. Se sentó al borde de la cama. Ajira, necesito que me digas. Saab.